Buenas noches, mis estimados filósofos de banqueta. Días o tardes, según sea, como nos escuchen. Nuevamente aquí estamos en un episodio más, tratando de despistear un tema nuevamente, un tema de por sí interesante que vamos a abordar, y creo que va a ser un tema bastante escabroso. Vamos a pisar algunos callos, puede ser, pero bueno. Y ahora sí hay cheve por medio. Ahora sí, tranquilo, bueno, ahorita ya una agüita, pero bueno, para no dilatarnos más, me acompañan mis coanfitriones y amigos Eders, el sociólogo, mi amigo Tavo, el artista, y su servidor Raimundo, el abogado. ¿Cómo están, cabrones? Ya después de tanto tiempo como que queremos retomar la rachita de publicaciones. No, ya vamos a estar más activos, vamos a estar tratando de subir por lo menos un episodio por semana, para que estén atentos a las redes sociales. Igual ya saben, Facebook tiene su página, el canal de YouTube y también en Spotify estamos subiendo todo el contenido a esas 3 redes sociales. Instagram queda pendiente todavía porque... Un poquito más relegado, ¿no? Sí, un poquito más relegado porque la neta estamos muy gordos y nos queremos poner como que más feos. Porque ya nos vimos y la neta sí queremos dar como que ya una onda más estética, ¿no? Porque... Y pues les recomiendo que se metan a Instagram y pues chequen los capítulos desde el primero hasta el último que grabamos. Para que se pongan al corriente, ¿no? A Spotify o a YouTube. Spotify, perdón. Error de edición, sí, ayer el editor se va a encargar. El editor, nuestro editor al que le pagamos millones de pesos, es que para que borre eso. Como que no se reflejaba el pago, entonces por eso no está chambeando, güey. Sí. Sí, por eso vengo desde nada, güey. ¿Dónde están los 2 millones que me prometieron? Pues ya mis 50,000 pesos. Me amarraron como puerco. También no omito mencionar, nos acompaña nuestra radio escucha o podcaster escucha de primera fila VIP, Cintia, la novia de Eders, que siempre aquí ya les dije que soy soltero, déjense mamá. Nos complementa con sus comentarios. Entonces pues creo que en esta ocasión, tal vez por el tema, ella también quiera interactuar en algún punto, y pues bienvenido siempre a la opinión, ¿no? Cabrones, este pinche tema que vamos a abordar, que es el tema de cómo hemos vivido, cómo vivimos la religión o la religiosidad en nuestras vidas, cada quien con sus aristas, con sus puntos de vista, con sus experiencias. Es un tema interesante porque creo que tenemos orígenes diferentes todos, cada quien, orígenes diferentes. Sin embargo, como podrán darse cuenta más adelante, hemos llegado a las mismas conclusiones con el tiempo, con la experiencia, con la lectura, con el contrastar ideas con tus iguales. Y eso creo que, bueno, pues ha ido forjando un criterio, ¿no? Una forma de ver el mundo hasta a ese grado, me atrevería a decirlo. Y la intención de este episodio es platicar al respecto de ese tema y profundizar en ese asunto, ¿no? De cómo es que hemos vivido la religión, la religiosidad o lo que sea que ustedes definan como algo, un ente superior que la gente le llama. Cómo lo han vivido a lo largo de sus vidas, y primero que nada pues me gustaría abrir y si todavía lo vivimos, ¿no? No, claro, o sea, por supuesto lo sigues viviendo, ¿no? De una u otra forma, más cerca, más lejos o totalmente abstraído de la religión, pero es un tema que sigues viviendo, ¿no? Sobre todo por un contexto tan influenciado como es el contexto mexicano, que vivimos en una sociedad bastante pues creyente, ¿no? Con un alto índice de religiosidad. Entonces, en ese aspecto, y la primera pregunta con la que quiero disparar esta conversación, que va a estar bastante amena y creo que nos va a dar un buen tiempo de plática, es: ¿crees o no creen en Dios o en un ser superior? Y para eso me gustaría primero escucharte a ti, Eders, como primera parte de esta pregunta. ¿Crees o no crees en Dios? Mira, no. Yo no creo en Dios. Pero no soy ateo. Ahorita profundizamos en ese tema, ¿no? O sea, ¿no crees en Dios? No creo en Dios. Partiendo del punto de
De la religiosidad contemporánea, de la religiosidad, vaya, estructurizada como tal, catolicismo, cristianismo, no creo en Dios. Ok. Vaya, cabe resaltar que al ser mexicanos, estamos rodeados, güey, de una religiosidad muy extrema. Vaya, sobresaliendo la religión católica principalmente en la gran mayoría de los hogares mexicanos. Claro. En mi caso, vaya, por cuestiones familiares, yo veo esto dividido. Mi madre viene de una larga tradición de testigos de Jehová y mi padre viene de una larga tradición de católicos, güey. ¿Cómo es que terminaron juntos, güey? Pues así fue el destino. El amor lo puede todo. El amor lo puede todo, ¿no? Y rompe barreras religiosas, ¿no? Entonces, esto crea... Señores, disculpen, no dijimos salud, ¿eh? Oh, cierto, Saludcita. No suena porque estamos en plástico, porque hicimos unas micheladitas, pero porque no han pagado los 2 millones todavía. Lo que pasa es que, disculpa la interrupción a tan profunda reflexión, pero es que si no hacemos si no hacemos eso, te cuenta que no estamos en el podcast. Salud, muchachos, no olviden destaparse algo para tomar. Préndanse un cigarro si es que fuman, y si no fuman, pues vayan haciendo porque es muy bueno. No es cierto, no, destapen algo para tomar nomás y... Cafecito, sí, un tecito, algo que sea. que nos van a desmonetizar, güey. No pasa nada. Bueno, volviendo al tema. Comentabas que dijiste en una dualidad religiosa, qué curioso, ¿no? Así es, entonces, pues toda la relación de mis padres iba perfecta hasta que nací yo, ¿no? Yo vine a cagar el pedo. ¿Por qué? Obviamente por tradición, por onda cultural y por onda familiar, güey, viene la temática del bautismo, ¿no? Claro. El pedo conmigo es que hay 2 religiones. ¿Por cuál lo bautizamos, diferentes. Cabrón? Exactamente. Entonces, estás hablando de la presión familiar y social dentro del culto religioso de ambas familias por ver por qué lado se va a bautizar el pinche chamaco que acaba de llegar, ¿no? Madre, güey. Mis papás... Qué fuerte. Mis papás llevan a cabo un ejercicio muy maduro y dicen, ¿sabes qué? Un volado, cabrón. No, vamos a dejar que el Qué morro maduro, crezca. Vamos a dejar que el morro crezca. Pinche volado, güey, te quitas de mamadas. Chinchampú, la verdad. 1, 2, 3 y mamá. Sí. Mamaste acá. Vas a ser católico, cabrón. Vamos a agarrarnos a putazos y que Dios decida quién tiene la razón. A lo mejor. Hablando de... Para los que no son de Ensenada, el chinchampú es piedra, papel o tijera, güey. Al mero estilo de las cruzadas, güey. Vamos a agarrarnos a putazos y que Dios decida quién tiene la razón. A ver, tu Dios o el mío, Sí, cabrón. güey, a ver quién es más fuerte. Ya veo, Jesús. Entonces, el trato de mis padres fue que ambos iban a llevarme al culto religioso de cada iglesia. Ok. Y yo iba a decidir cuál era el que más me gustaba. Entonces, yo desde muy niño convivía en los dos ámbitos. Pero tú sabes que de niño no tienes ese poder de entendimiento. Pues ¿sí no me disiernes, entiendes? ¿no? Te llevan a un lugar y te explican una cosa y dices, órale, está bien, ¿no? Diosito, ¿no? Y vas para allá y lo mismo, pero y con vas otro para nombre. allá y es lo mismo, pero pues ya ahí más mamalón, ¿no? Entonces yo crezco en este ambiente y al estar un poco presionado yo desde muy morro por decidir a qué religión me voy a unir. Madres, al lado Sí, oscuro, sí, o a la güey, no luz. mames, imagínate un morrito de 8 años y que te están diciendo, hey, ¿qué pedo? ¿Cuál te gusta? ¿Y a cuál quieres ir? No, pues aguanta, no sé. No, y sin discernir el alcance de lo que esa decisión puede implicar, ¿no, güey? Para el futuro, güey. Y es muy difícil, güey, para un niño el tratar de entender ese pedo, pues. Entonces, yo crezco en esa situación y lo único que a mí me hace es crear muchísimas dudas, güey. Claro. Porque yo veo que es un tema importante para la familia y veo que hay un peso, güey, en mi decisión. No, y no quieres quedar mal con ninguno de los dos, ¿no, güey? Exactamente, güey. Y pues, obviamente, ¿no? Abuelitos, tíos, todo el pedo, ¿no? Familiar, ¿no? Entonces, cae este pedo sobre un niño tan pequeño y lo único que haces es crearle muchas dudas, güey. Pues claro. Muchísimas dudas. Yo logro tratar de decir, ok, voy a tomar una decisión por esto o por qué. Cuando yo ya estoy en mi adolescencia, güey. Entonces, ya con un criterio un poquito más amplio, ya no siendo ¿Sí te tan esperaron niño. hasta tu adolescencia? Sí, güey, pero sí hubo mucha presión de, ¿qué pedo? ¿A dónde vas a jalar? ¿Qué onda? ¿Qué pedo? Entonces... Oye, y para esas fechas, o sea, ¿tú convivías con el grupo de niños, o sea, de diferentes religiones, de las dos religiones? O sea, en cierta parte sí, güey, pero por ejemplo, yo ¿Y no ellos iba... te aceptaban? Yo no iba al catecismo, o sea, como todos los morros el domingo,
Y los testigos de Jehová tienen otro... Es lo mismo, pero se llama diferente, no recuerdo el pinche nombre. Pero me refiero a tus primos, no sé. Sí, pero yo era un caso muy especial, pues. ¿Sabes cómo? Era como que no le cagan el palo porque todavía no se decide y no queremos como que espantarlo, ¿sí me entiendes? Okay. Pero sí había como que la cura... bullying religioso. Sí había la cura de que, güey, ¿qué pedo con el morro? No está bautizado, hay que bautizarlo. O sea, esa presión que venía social, de las generaciones pasadas, sí, más consejo ancianos. Simón, más arraigada a la religión de decir, ¿qué pedo con el morro? No está bautizado, hay que bautizarlo, tiene que hacer su comunión. O sea, esa presión de que dices tú, ¿qué pedo, no? Y esa presión iba directamente hacia mí, pues. Entonces, ahora entiendo muchas cosas. Cuando yo llego a la adolescencia, güey, entonces trato de tomar una decisión, güey. Pero mis dudas no se despejan, güey. ¿Y qué es lo que yo hago? Yo busco, unas fuentes diferentes a lo que yo tengo a la mano. Porque una cosa es ir a la iglesia y que te expliquen y que te digan, y otra cosa es tú, un morro que tiene el hábito de la lectura, buscar diferentes autores. Y me doy cuenta de que el hecho de la religiosidad no está peleado con el intelectualismo, güey. San Agustín, güey, Francisco de Asís, güey. O sea, muchas lecturas que no están peleadas con la iglesia, ¿sí me entiendes? Que tienen una religiosidad muy marcada, pero no te definen como católico, como cristiano, como protestante. Entonces, yo decido no participar en ninguno de los dos cultos religiosos y crear mi propia visión de conforme yo voy creciendo, propia religión. Conforme yo voy creciendo me voy dando cuenta de muchas injusticias, de muchos crímenes hechos en nombre de Dios o en nombre de la iglesia, principalmente, por ejemplo, cuando yo me empecé a interesar por el hecho de las cruzadas, los actos atroces que se hicieron en ese tipo de conflictos bélicos de antaño. Y dices tú, cabrón, y eso lo hiciste en nombre de Dios, pues supone que Dios es paz y amor, ¿no? Y te vas dando cuenta, güey, de que la interpretación humana, güey, puede que no sea la correcta, ¿no? Y esa es la duda principal que yo tengo en esa edad, que dices, ¿cómo saber si es la interpretación correcta de la palabra de Dios, güey? Porque al final de cuentas el sacerdote sigue siendo humano, güey. El ministro sigue siendo humano, güey. Y estoy seguro que para ese entonces ya tenías en cuenta que no solamente existía un Dios, sino que en este mundo existen varios dioses. Claro. Y estoy seguro que te preguntaste, bueno, ¿cuál es el correcto entonces? Exactamente, güey. Entonces crea esa duda, esa duda se extiende, güey, a algo más grande y digo, ¿sabes qué? ¿Qué edad tenías en ese tiempo, güey? Yo te digo que empecé mi proceso de que ya sabes que ya voy a ver qué pedo, güey, a los 12, 13 años, güey. O sea, ok. ¿Y duraste cuánto tiempo más o menos en como definirte, yo te puedo decir que yo me definí, güey, a los 25, 26 años. A la verga. Todo ese proceso, güey, yo tuve diferentes etapas. Por ejemplo, cuando yo llegué a mis 16, 17, dije, ¿sabes qué? A la verga, yo soy ateo, güey. Dios no existe y a la verga acá. Pero bueno, ahorita vamos a entrar a ese tema. Más adelante. Simón. Entonces, sí, güey, pues es un morro, eres adolescente, güey, pues un chingo de pinches pedos, güey. Entonces, ¿sabes qué? A la verga, Dios no existe, güey. Y ese fue, sí, güey, te quitas de pedos, güey. Pero no nada más el hecho de Dios no existe, sino fundamentándolo en base a mi investigación, en base a mi interpretación y en base a los hechos que han ocurrido en el mundo, ¿no? Pero bueno, para no prolongar, porque eso lo vamos a abordar un poquito más adelante, sería, ¿no crees en una deidad como tal? No. Al menos de las que nos han vendido, de las comerciales. Llámese Jesús, Jehová, Yahvé, Tlaloc, Huitzilopochtli, no. Ok. Y en ese caso, tú, Tabo, Allah, frala. Salam alaikum, kaboom. Son los únicos cabrones que explotan, Explotando de velocidad. Los otros disparan, güey. Con eso, güey, se puede decir que explotan de felicidad, güey, porque lo hacen por amor a Dios, güey. Güey, unos se desquitan con los monaguillos, otros con otra gente, o sea, güey, cada quien, ¿no? Pero bueno. Si les preocupaba que los desmonetizaran por este güey promoviendo el tabaquismo, ya olvídalo. Desmonetizados por otras cosas. A ver, Tavo, tú, concretamente, ¿crees o no crees en Dios? ¿En un Dios, en una deidad? ¿Practicas algún culto, algo? Yo digo que no creo, güey, porque tampoco hago nada para buscarlo, güey. No, huevón, mi compa, güey, aparte. Sí, güey, o sea, no hago nada para buscarlo, güey. Uno busca a Dios, güey. A mí nadie me dijo que eso podía hacerse. Uno busca a Dios y en esa búsqueda es cuando decides creer, ¿no?
existen dudas, lo digo por personas que sí creen, pues. Pero al menos en mi caso, güey, yo no lo busco, güey. Yo dejé de buscarlo porque crecí en una familia que no era muy religiosa, güey, pero sí era religiosa. O sea, en el sentido de que sí me bautizaron, sí hice la primera comunión, la confirmación, sí íbamos a misa los domingos, güey. Leía la Biblia, me daban libros, güey, de que pasajes bíblicos para niños y cosas así, güey. Sí tenían una rutina de culto, pues. Ajá. Más arraigada, pero ¿no, güey? No era como... Tienes que leerlo, tienes que leer el Padre Nuestro todos Nunca los fue días. forzado, pues, ¿no? Ajá, tienes que rezar todos los días. No, güey, no para nada. Mi mamá nunca fue en ese sentido muy rigurosa. Ni me regañaban por no leer, güey, cosas bíblicas. O por ver programas que no tenían nada que ver con la religión. Pero cumplían con ir a misa cada domingo. Exactamente. Ya. Y pues es que te estaban educando en la fe católica, ¿no? Y en mi adolescencia me metí a un grupo católico, güey, religioso, que se llamaba, pues, Caballeros de Colón. Ay, güey. Caballeros de Colón. Pero a una... De Culión. Ya sé para dónde vas. De Culión. A una rama. Es que él fue un monaguillo, güey. Cabrones, dejen hablar. A una rama de ese grupo que es para niños, que se llama Los Escuderos de Colón. Era el semillero de los curos. Ah, papá. Los Escuderos de Colón, güey. Tiernito, mira. A nivel mundial. A nivel mundial. Esa es la copa, ¿no? La verga, pues. Chingada madre. Mira, el abogado que se quería poner bien serio. Deja de estar pendejeando, güey, no mames. Sí, güey, el que quería hablar de cosas serias y teléfono, profundizar en temas. Ahorita vamos a profundizar. Ahorita estamos agarrando cura. Ya después viene la cuestión más dura. Espérate que empiece a hablar tú, mijo. Ok. Ok, Los Escuderos de Colón. Era una fase para niños de los Caballeros. Era la facción de niños de los Caballeros de Colón, ¿no? Pero era un grupo que ya se maneja como, voy a decir a nivel sectario, güey, pero no lo voy a poner como secta como tal, güey. Ok. Pero sí se puede considerar una secta. ¿Por qué? Tiene tendencias sectistas. Porque tú no puedes hablar de lo que hay en las iniciaciones, tú no puedes hablar de lo que hay dentro de las reuniones. Pues güey. no. Es lo que le digo, No. Eso es una secta, güey. Eso es uno de los puntos principales. Rola por de todos una los secta, caballeros. Es como regla número 1, no hablar del club de la pelea, ¿no? Claro. Regla número 2, no hablar del club de la pelea. Y ya. Pero, ¿quiénes iban a esos grupos? ¿Quiénes eran los Caballeros de Colón? Personas normales, güey. De hecho, cuando yo entré en el grupo de Caballeros de Colón no había gente así, políticos importantes, ni nada. Ya con el tiempo, güey, esas personas sí empezaron a adquirir poder político. Pero ese ya es otro tema. Pero ¿no? fue posterior a su ingreso. Personal, güey. Yo estaba ahí por el grupo de jóvenes porque me la pasaba súper bien, güey. Siempre hacíamos actividades. Una pregunta, perdón, que te interrumpa. Entonces, ¿esas actividades del grupo de jóvenes es parecido a los grupos de jóvenes que hacen las iglesias cristianas? O sea, reunión de morros y... Sí, güey, había retiros espirituales, Órale. había, no sé, organizábamos eventos, güey, entre nosotros, no es que los adultos nos ayudaran, sino que entre nosotros, güey, O sea, ustedes mismos organizamos promovían sus eventos, ajá, para juntar feria, íbamos a dejar, ¿cómo se le llama? Las despensas a lugares marginados, güey, cosas así, güey. Hacían caridad, pues. Ajá. Había servicio social, güey. Ajá, y también dinero para el mismo consejo, así se le llama, donde se organizan las reuniones, güey. En Ensenada había un consejo, digo había porque el que existe ya está por caerse, si no es que lo derrumbaron ya, güey. Y en un terreno, güey, bastante grande, 2 salones así, güey, donde a veces se hacían fiestas, se rentaba para hacer fiestas también, güey. Una cancha de fútbol, de básquetbol, fútbol atrás, güey. Y ahí se hacían las reuniones, güey. Templo mormón, por decirlo. Ese grupo, güey, no solamente existe aquí en Ensenada, existe en todo México, güey. Igual que los Caballeros de Colón. Los Caballeros de Colón tienen más tiempo, ¿no?, de existencia. El grupo de jóvenes de Escuderos de Colón, los 80s es cuando se creó, güey, en Estados Unidos, y lo trajeron a México también. Estamos hablando de una organización de jóvenes, güey. Pues a mí me tocó viajar, güey, a otras partes de México, otros estados, para reunirme con los morros que también eran Escuderos de Colón, güey. Y yo formé parte de la jerarquía de esos grupos, güey. Yo estuve en un puesto de jefatura a nivel nacional, güey. Me tocó manejar fondos
que venían de otras partes de la República que mandábamos a Estados Unidos porque Era el tenemos que pagar ecónomo de los caballeros de Colón. tenemos que pagar una cuota, A güey, ver, de pregunta, chingada. ¿era una fuerte cantidad de dinero la que manejaban? ¿Cómo? ¿Era una fuerte cantidad de dinero o no puedes decir? Para mi edad, güey, sí, güey, sí era una fuerte cantidad porque era de 30,000, 40,000 pesos, güey, que manejábamos en fondos, güey, de dinero que nos mandaban en ese ¿Qué edad entonces. O sea, tenías? un morro de 13,000, de 13 años, 14 años manejando esa cantidad de dinero, pues, un porcentaje se iba a Estados Unidos, como te digo, porque teníamos que pagar cuotas, otro porcentaje para comprar más equipamiento, güey, la parafernalia, güey, para hacer las iniciaciones y las, ¿cómo se les llamaba, güey? No eran iniciaciones. Todos los rituales. Rituales, güey, para subir de nivel, güey, porque vas subiendo niveles también. Pero ¿no? ¿qué Tengo era? una pregunta, perdón. O sea, ¿quién te asesoraba? O sea, no creo que simplemente le hayan dejado esa cantidad de feria a un morro de 14 años y así En esas reuniones había un capellán y había un caballero de Colón presentes. El capellán sí era un padre, era un sacerdote y un caballero de Colón que estaban ahí observando pues lo que decíamos, pero ellos no se metían, simplemente nos aconsejaban, pues. Para entrar a las escuelas de Colón es de 13 a 18 años la edad que se maneja. Y yo en esa etapa de mi vida me la pasé muy bien, como te digo, porque viajé mucho, güey, conocí muchos lugares, estuvo muy chingón. Sí, ya después me salí y empecé a dejar la religión, fue porque ese mismo grupo se empezó a convertir en algo muy tóxico, güey. O sea, tóxico en el sentido de que ya por el simple hecho de creer, de que ellos, más bien, que tú sabes que crees en algo, sientes que ya tienes la capacidad para juzgar a alguien, pues el nivel moral para juzgarte. Para no entrar más, Tabú, porque eso ya sería de otro tema más adelante. Sí, pero ahí voy a llegar a lo que quería decir, güey. Sí. ¿Cómo fue que dejé de creer, no? Lo que pasa es que más bien ahorita era como una pequeña introducción de sí, no, y más adelante es lo el tema. Ok. Pues bueno, yo dejé de creer, dejé la religión, más que nada por pura... Ese es el siguiente tema, es por qué dejaste de creer, pero más adelante. ¿Cómo? Es el siguiente punto a abordar. Ok. Entonces más bien es ahorita como, ¿crees o no crees? Pues no creo. No Ya crees. Me cortaste el pinche avión, mijo. Me iba a contar cosas bien chidas. Ya me voy a la vez. A ver, Sí, Regulo, tú. ¿Crees o no crees? Concretamente no. Ok, pues ya siento. Concretamente no. En un Dios como tal no. ¿Por qué dejamos de creer? Ahorita lo vamos a abordar y quiero escucharte primero a ti. ¿Por qué dejé de creer? Bueno, otra vez, yo ya estaba en un punto ya más consciente de lo que era un niño presionado por ambas religiones y me doy cuenta de muchos crímenes, porque eso es lo que es, güey, es un pinche crimen, güey. Muchos crímenes, güey, a nombre de la iglesia, güey. Desde abuso a menores de edad por parte de sacerdotes católicos, cristianos y que las religiones que quieras, güey. Yo no encuentro una sola religión que esté exenta de algún crimen, güey. Y yo creo que la principal de mis razones, güey, para haber dejado de creer en todo ese pedo, güey, o para realmente nunca haber comenzado a creer, güey, es que me pongo a pensar que hay demasiada maldad en el mundo, güey. Y no me refiero al diablo y esas mamadas, güey, sino a personas Maldad malas, humana, güey. la maldad humana, güey, entonces... La que da más miedo. Exactamente, yo me pongo a pensar, si Dios es amor, güey, si Dios es, vaya, todopoderoso y omnisciente y omnipotente, güey, ¿por qué no evitar todas las desgracias que hay, güey, en el pinche mundo? Y la religión te da una respuesta muy vaga, muy vana y muy pendeja, y perdón por lo que voy a decir, pero es que dicen, es que los tiempos de Dios, o es que Dios está preparando el terreno. Verga, no mames, güey, ¿cuántos morros, güey, se mueren de hambre, güey? ¿Cuántos morros, güey, no se mueren en una guerra, güey, que ellos no decidieron, o que están simplemente en el lugar en el momento equivocado, güey? Ujú. ¿Cuántos morros, güey, no van a buscar, güey, a Dios, güey, resultan siendo abusados, güey, Ujú. o agredidos, güey, de alguna manera? Entonces, todo ese tipo de cosas, güey, me hacen a mí reflexionar y decir, no, güey, la neta no es lo mío. ¿Puedo intervenir? Ah. Ok. Como una persona, ya les dije, que nació en un hogar, pues, en general, porque ahí la que rifó fue una jefita y no permitió que nos hablaran sobre Dios, religión o algo así, a pesar de que mi papá practicaba
la religión mormona. Bueno, ya cuando yo nací no la practicaba mucho, pero mi papá siempre ha creído en Dios. Entonces, creo que una de las razones, tú dijiste algo muy cierto, a Dios lo buscas. Cuando eres alguien como yo, y que yo conozco gente que nació también en hogares así, ellos buscaron a Dios. Buscaron Y lo respuestas. encontraron en algún punto. Yo nunca me he interesado siquiera por buscar, entre comillas, a Dios o a la religión, o encontrarme cómoda o encontrar un nicho en una religión, porque cada vez en mi vida que me topaba con algo anecdótico que tuviera que ver con religión, todo y sin fallar era incongruencia. No hubo una sola vez en que alguien me contara una historia sobre la religión que no fuera incongruente, como lo que dice él. O sea, niños violados, gente asesinada, o sea, masacres absolutas, y todo en nombre de la religión. Yo no voy a decir en nombre de Dios, yo digo en nombre de la religión, porque era la religión lo que los movía. O sea, ese culto tan ciego y esa forma tan de borrego de actuar, de sí, porque Dios dice sí, y no es porque Dios, es porque el cabrón que está ahí parado dijo, y se supone que ese güey habla con Dios. Entonces, yo como persona atea desde que nací, nunca he encontrado motivación, porque para mí es pura incongruencia. Porque yo me dirigiría hacia la incongruencia, si creo que el chiste de esta vida es aprender y dejar de ser incongruentes. Al contrario, tienes que buscar congruencia, coherencia, coincidencia entre lo que dices, lo que haces, lo que piensas. Entonces, para mí, esa es una de las razones por las que yo jamás me he interesado por ninguna religión, ni por, entre comillas, buscar a Dios, ni nada de eso. Mi espiritualidad no tiene nada que ver con eso, pues, porque no creo que yo sea una persona exenta de espiritualidad, pero no tiene nada que ver con eso y no lo puedo buscar y no lo encuentro ahí porque está lleno de incongruencias. Es pura incongruencia para mí, desde que estoy niña y me hablaban de eso. O sea, alguien me decía algo en la escuela, iba y preguntaba en mi casa y resultaba que yo no entendía nada. O sea, yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué esto funciona así y se hace así si se supone que el objetivo es la paz, lo bonito, el amor, la convivencia y todo eso? Así que estoy muy de acuerdo con lo que dice. Bueno, el punto de la incongruencia es yo creo que los factores más fundamentales en mi postura acerca de, ¿no? Claro, ha ido evolucionando con los años, he ido evolucionando con la experiencia, con la lectura y con el estudio también, ¿no? Pero en esa etapa del por qué yo ya no me definí como una persona ni católica ni testigo fue eso, pues el hecho de no entender por qué habían este tipo de situaciones, pues. Entonces para mí no tiene sentido, no tenía sentido, güey, el hecho de adorar a un ser todopoderoso y la principal de las primicias, güey, de esta religión es el amor y el pedo de ama a tu prójimo y la chingada, y cuando ves todo el cagadero que hay. Vaya, yo sí voy a decir que es el nombre de Dios porque a final de cuentas ese es como el estandarte, güey, de los católicos, güey, de la cristiandad es la voluntad de Dios, güey. God's will said. Y eso es lo que gritaban los cruzados, güey, en la masacre de Acre, güey. Cada vez que mataban un morro, una mujer o un hombre, güey. Es la voluntad de Dios, güey. Que sea la interpretación humana, güey, muy de acuerdo. Pero ellos lo hacían en nombre y bajo la voluntad de Dios, güey. Y voy a agarrar también el mismo ejemplo con los sarracenos, güey, con los musulmanes, güey. Todos esos cabrones es exactamente lo mismo, güey. En nombre de Dios o la voluntad de Dios, güey. Pero si te fijas y nos ponemos a analizar los libros sagrados, el Corán, la Biblia, la Torá, es lo mismo, cabrón. Nomás le cambiamos el nombre a los changos y es todo el pedo, pero es exactamente lo mismo, güey. Y eso es lo que a mí no me terminaba de caber en la cabeza. Yo no terminaba de comprender de por qué, si las tres religiones principales del mundo son prácticamente lo mismo y se basan exactamente en lo mismo, ¿por qué hay tanto desmadre, güey? ¿Por qué hay tantas injusticias y por qué hay tantos crímenes? Sí, y por eso ahí, güey, mi conflicto no es con Dios, güey. Mi conflicto es con la gente que cree en Dios o que dice creer en Dios, ¿no? Y que actúa en nombre de Dios, güey. Yo también por eso dejé la religión, güey, porque
O sea, me cagaba que la gente se sintiera con la capacidad moral para estarte juzgando, güey, nada más por el hecho de creer en Dios, güey. Y decirte, o tener esa altivez moral, pues, para decirte qué hacer. Esa digo, pinche autoridad. que estás mal, que no estás haciendo bien, que no estás llevando bien tu vida, nada más porque estás actuando de una forma que ellos, o sea, contraria a la de ellos, pues. Y eso me cagaba, o sea, ¿por qué, güey? ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento adquiriste esas facultades, ¿Dónde güey? queda tu individualidad, no? Dentro de Ajá. todo el pedo, ¿no? Exactamente, y además, si crees en Dios, ¿qué te hace pensar a ti que Dios en este momento te está observando a ti, cabrón? O te está pelando, de alguna manera, ¿no? ¿Por qué te crees tan importante, güey? Porque nos ve a todos. Ante los ojos de Dios. A ver, Raimundo, yo creo que tú tienes Depende. Algunos sí, algunos no. Ah, no, por supuesto, no, basándome como en lo básico que dicen, Con, él es omnipresente. sí, con esa idea religiosa, a veces Dios mira a unos, a veces Dios mira a otros, a veces simplemente te ignora, dependiendo, ¿no? Él sabe. ¿De quién es? por qué. A ver, por ejemplo, tú, Raimundo, tú tuviste una experiencia muy diferente a la mía, ¿no? En ese sentido, en el sentido de de la religiosidad, güey, la tuviste muy diferente. Creo que fue muy diferente en tu casa, ¿no? Sí, fue diferente. Algo que veo en comunión y vaya, del factor en común de por qué dejaron de creer, y también lo digo yo, llegamos a un primer alejamiento de la religión católica por decepción o desilusión, primero que nada. Y yo creo que en mi caso, en mi proceso de por qué dejar, yo le llamo proceso porque para mí, yo sí tengo muy bien analizado y muy bien estructurado cómo fue el camino que yo transité de la religiosidad, creencia férrea en un Dios, de practicar la oración, de platicar con Dios, de escuchar al Padre, lo que decía, y tratar de darle una interpretación, digo, desde lo que mi infancia me permitía y tal vez lo que podía platicar con mis papás en algunos temas. Era con el afán de querer entender lo que el Padre decía, o lo que la Biblia decía, o lo que el catecismo o la catequista me decía, ¿no? Entonces, la religiosidad, como en mi caso, venía por el lado de mi madre más que nada. Mi papá pues no tanto. Mi papá no fue bautizado. Mi papá de hecho no tiene ningún sacramento. No porque... ¡A huevo! Que le choque tu papá conmigo. No por una cuestión de una convicción por parte de sus padres, más bien era porque pues a lo mejor no había lana para hacerlo, ¿no? Y como vivía él en un tren, furgón de ferrocarril, pues era complicado, ¿no? Hoy amanecí aquí, mañana en otro pueblo a lo largo de la vía del ferrocarril de Sinaloa, ¿no? Entonces, el caso es que no se le bautizó. Creo que a otros de sus hermanos sí. Lo digo como para poder poner en contraste que no fue una falta, que no fue una convicción de sus papás el no bautizarlo. Más bien era, pues no se pudo, cabrón. Punto. Fue circunstancial, güey. Curiosamente, no lo bautizaron, pero sí, él se llama Jesús por una manda al Sagrado Corazón de Jesús, donde ahí quedó asentada la vehemente creencia de su mamá en Jesucristo. Mi papá fue el cuarto de tres hijos, bueno, el cuarto de 3 productos no logrados previamente. O eran abortos prematuros, o no se lograba, o nacía y se moría. Entonces mi papá nació de 7 meses. Y pues era de que pues no va a pasar la noche, ¿no? Entonces su mamá le hizo una manda al Sagrado Corazón de Jesús de que si se salvaba, pues le iba a poner Jesús y iba a hacer una ofrenda de 20 pesos, ¿no? En aquel tiempo, que era un chingo de lana, ¿no? Entonces, digo, no fue bautizado, pero pues le pusieron algo más cabrón, ¿no? Le pusieron el nombre, ¿no? Entonces... Estaba todo el Holy Spirit ahí. Entonces, pues ahí estaba cargada, ¿no? Sin embargo, no es algo que mi papá haya, pues, desarrollado como tal, ¿no? Porque aparte mi papá pues, se quedó huérfano muy pequeño, ¿no? A los 12 años, pues eso pues ya ahí se pierde. Y mi abuelo pues era como que, sí creo, pero pues de dientes para afuera en muchas ocasiones. Entonces, por el lado de mi madre no, por el lado de mi madre, mi abuelo paterno
era católico, apostólico y romano, ¿no? Así, priista, ¿no? O sea, así la pinche divina trinidad, todo lo que daba. Él venía de una familia adinerada, fue hacendado, tenía una postura importante. Aparte, pues, la religión era como que no, ¿no? O sea, el cura era su amigo, ¿no? O sea, eran las autoridades del pueblo, el cura, el médico, el sacerdote, el cura, el médico, el presidente municipal y el maestro. Eran las autoridades del pueblo, pues mi abuelo era parte de la autoridad del pueblo, ¿no? Entonces, mi abuelo tenía la costumbre de cuando nacía uno de sus hijos ponerle el nombre que tocaba del calendario, cabrón. El del santo, cabrón. Entonces, para que te des una idea del alcance de la religiosidad, ¿no? Igual, pues de dientes para afuera, ¿no? El señor era, pues, bastante... Hay una frase que a mí me encanta, güey, que voy a decir, que es golpe de pecho de día y sentadas de riata en la noche. Hijo de tu madre. Decían, mi mamá dice otra más coloquial, a la iglesia van y dicen, santo, santo, ¿a quién chingaré? Pero Entonces, bueno, como hablando de la hipocresía, entonces bueno, con ese contexto católico de dónde venía la religiosidad por parte de mi familia, mi papá o mi mamá, pues por el lado de mi mamá siempre la religión o la religiosidad, Dios, la figura del Dios católico estaba presente. Mi papá pues no decía nada, pero pues no decía ni sí ni no. Él se quedaba, vamos a misa, que bautizar, que el compadre, ¿no? O sea, pero pues a lo mejor más como como una convención social que otra cosa, ¿no? Entonces, mi mamá sí iba a la iglesia. Hemos salido y recuerdo que, hey, vamos, prepárense, vamos a ir a la iglesia, ya fuera a la iglesia de piedra o a la parroquia que estaba ahí en la casa de mis papás. Un paréntesis, en la iglesia de piedra no se me olvida la imagen del padre que daba la misa en aquellos años, el padre Tony, un español. Terminaba la misa y se ponía en la entrada de la iglesia de piedra a fumarse un cigarro. Y pasaban los niños y hola, feliz domingo. Y así se la pasaba el amigo despidiendo, fumando cigarro en la mera entrada, ¿no? Y no de morrillo, estoy intoxicado con el humo. Pero era una... siguen siendo humanos, güey. Sí, no, pero era una imagen bien curiosa. La Porque cosa es que era mota, güey. Acá. el padre era español y pues era el padre Así Tony, es, era una autoridad aquí. Que bueno, dice las malas lenguas después de que se tuvo que ir a España ahí por temas ahí raros de... monaguillos o cosas de esas, ¿no? Digo, fue un mito de por qué el señor se fue, capaz y se regresó porque ya se había retirado, no lo sé, ¿no? Pero bueno. Entonces, esos son como los recuerdos que yo tengo de que sí tuve una infancia religiosa. El acercamiento o la primera ruptura que yo tuve con la religión católica, que fue por decepción, como ustedes lo mencionaron, fue particularmente con el padre Tony. Sí, güey. ¿Qué te dice el padre? Ya di la neta, güey. No, afortunadamente no fui monaguillo y nunca me dejaron bajo su cuidado, así que no hay La problema. neta, güey. No te juzgamos. Bueno, previamente a mi ruptura, más bien, a mi ruptura o mi primer intento Algo de tenía ese distanciarme. cigarro, güey, que mareaba a los Mareaba niños. todo, güey. era incienso, güey. Era la cuestión de el tema del catecismo. Yo sí hice el catecismo porque yo quise hacerlo. A mí mi mamá me preguntó, Raimundo, ¿quieres hacer el catecismo? Sí. ¿Por qué? Por una parte, por influencia de mi hermano mayor, que yo lo veía a él, cuando yo estaba más chico, que estaba estudiando el catecismo. ¿A Fernando o a A Fernando. No, a Fernando. Y él, yo recuerdo que se ponía a estudiar las oraciones y yo me podía estudiarlas junto con ellas. Yo me podía estudiarlas junto con él. A grado de que yo me aprendí todas las chingadas oraciones porque él las estudiaba y pues luego él me las repetía y luego yo se las repetía para que él se las aprendiera y yo le estaba ayudando a mi hermano a estudiar, ¿no? Pero pues yo me aprendí, yo me acuerdo que yo me sabía todas las oraciones habidas y por haber para cuando a mí me tocó hacer la comunión. Ya estaba pelada, ¿no? No, para mí hacer la comunión era de que, más que la plática que te daba la catequista, era como que, tienes que aprenderte esto, Examen, sí. ven, dímelas y te puedes ir. Entonces, para mí el catecismo era ir 20 minutos a la iglesia, güey. Yo llegaba, me daban esa madre el sábado pasado, me decía, apréndete 5, pues yo me aprendía las 15, güey. Llegaba y, padre, ya se aprendió las oraciones. ¿Ya se aprendió las oraciones? Sí. Ah, pues que ya se vaya. O sea... A ver, Raimundo, Chinga su madre. dímelas a mí. Y a la chingada. Mira, vente Aquí en un el oído, cuartito, mira, vente aquí en para el acá oído. atrás. Ven para acá, mira aquí el confesionario, mira aquí. Pero arrodillado, mijo.
Y entonces... Necesito que cierres los ojos y chupes una manguera. Finalmente, el catecismo fue eso para mí, ¿no? Con la motivación extrínseca de que cada que memorizabas la oración y te daban un boletito que equivalía a dinero que tú podías gastar en una kermés que iban a hacer, creo que el Día del Niño. Entonces... Sobre el corno de frijola. Sí, obviamente, ¿no? Entonces, no yo siempre, pues, me andaba bien billetudo porque ya me supe todas las oraciones. Y en realidad la comunión, la primera comunión así fue para mí. O sea, no fue nada del otro mundo donde hubiera profundas reflexiones por parte del padre. Pero vaya, o sea, ¿no? vamos a tu encuentro fatal, güey. O sea, Pero ¿qué fue el pedo que dijo? ¿Sabes qué? Nela, la verga. Sí, estás dando muchas vueltas, ¿no? Sí, ¿Cuál fue el conflicto sí. que tuviste, güey? Si fue el padre, ¿Cómo no hay se inició, pedo, güey? Fue... El padre te pidió que le quitaras la sotana, güey. No, fue la guerra de Irak. Fue la guerra de Irak. Fue particularmente una portada de Proceso, la revista Proceso, en la cual estaba una niña con los pies amputados y un señor cargándola. Que fue con el bombardeo que hizo Estados Unidos, Sí, man. creo que en Bagdad. Cuando God pasé we eso, trust. yo en esos tiempos God we trust. ya, vaya, pues mi casa siempre estuvo muy politizada, ¿no? Entonces todos esos temas estaban, siempre eran de sobremesa. Y yo por algún motivo estaba muy al tanto de la guerra de Irak, de va a pasar, no va a pasar, qué va a hacer. Entonces yo recuerdo el día que dijeron, inicia la guerra, y eran imágenes de aviones bombardeando Irak, y yo estaba así como que, a la madre, qué pedo, qué está pasando. O sea, ¿qué rollo? Yo tenía como unos 11, no recuerdo si estaba en el primero de secundaria o en sexto. Y fue así como que a la madre, qué pedo, o sea, como que entendí un poquito del porqué, pero yo tenía la esperanza de que no pasara. Digo, desde que la perspectiva de un niño de 2 años puede entender de las cuestiones geopolíticas y económicas, ¿no? Y fue ese el primer, ha sido como que, lo que tú mencionabas, es que si Dios existiera, pues no permitiría lo que está pasando, ¿no? O sea, no pasarían las guerras, todo lo que está haciendo. Entonces, pues como que algo no anda muy bien, o el vato se está volteando y está viendo para otro lado, o de plano, pues no existe, cabrón. Entonces, fue ahí donde yo tengo mi ruptura por decepción de decir, o sea, no, Dios no existe. Seguramente aunado a algunas otras cosas que estaba viviendo en ese momento que no recuerdo con detalle, pero básicamente fue eso. Y yo no decía que era ateo, simplemente pues a lo mejor en mi molestia o en mi enojo le preguntaba, hey, ¿por qué haces eso? ¿No? ¿Por qué no? Tratando de entrar en la comunicación, y al no tener respuesta, pues era así como que, cabrón, entonces como que algo no anda bien, ¿no? Entonces digamos que fue ese el primer punto en el que yo dije, esto no, como que no está muy cuerdo el asunto, ¿no? El tema de la congruencia, ¿no? De todo amor, todo chido, y estos vatos agarrándose a putazos por unos por Alá y otros por el petróleo, ¿no? No, y Entonces, infinitamente Digo, Dios. Digo, el principal problema para mí yo creo que siempre van a ser los civiles, ¿no? sí, totalmente. O sea, yo creo que ese es el principal pedo, ¿no? De decir, ok, güey, si un ejército, güey, se agarra a putazos con otro ejército, pues para eso están, ¿no? Para eso son. Pero en la experiencia, vaya, en la historia, güey, la única raza que pierde, güey, son los civiles, güey. No, pues totalmente, es que son los menos interesados en que haya guerra, güey. Exactamente. O sea, entonces, en ese punto fue, digamos que fue el motivo, pero no fue el definitivo, güey. En mi caso no fue el definitivo, en mi caso, te digo, fue todo un proceso, porque yo nuevamente después volví a creer, güey. O sea, volví como a tener una... Sí, como en un ya más grande. Yo tenía una amiga cristiana en la secundaria, y ella no me invitaba a su religión ni nada, simplemente yo le preguntaba, a ver, ¿por qué yo tengo que creer en Dios? Y ella, bueno, pues me daba sus explicaciones, y como que esas pláticas me volvieron a poner la semilla de, bueno, a lo mejor, pues, no es culpa de Dios, no, es culpa de los hombres, volviendo. Y... Sí, por varias cosas. Y ella pues me hablaba de la religión protestante, donde no, pues es que aquí no tenemos santos, aquí no tenemos el tema del papa, aquí no tenemos todo ese rollo. Y yo dije, bueno, pues como que está más relata más chido, ¿no? Acá la de Martín Lutero. Pero a la par en ese tiempo yo empecé a leer marxismo. Y ahí fue donde valió mal el asunto.
Entonces, Sí, bueno, el marxismo es punto de aparte, el materialismo dialéctico y todo eso. sí, Pero, no, güey, particularmente, que fue lo que yo empecé a leer en un principio, la Es- parte filosófica del ajá. materialismo dialéctico. Y como que en ese inter fue de que ya el paso hacia cuando yo me reivindicaba ateo, ya no fue la decepción, ya era la convicción. Ujú. ¿Por qué? Porque ya estaba más enfocado en los postulados del materialismo dialéctico, de la parte filosófica del marxismo, en fin, pues todo ese sustento filosófico, ¿no? Siempre buscar hasta el ateísmo con un fundamento científico, ¿no? O sea, de por qué sí, por qué no. Y me mantuve ahí varios años, al punto de convertirme en un ateo practicante, le llaman, de ese ateo que promueve el ateísmo, ¿no? Sí, Un ateo activista, digamos que yo sí llegué a convertir. No, pues yo también, güey. Pero te digo, fue como que parte, fue una parte que vino de la mano con la decepción, pues. El hecho Sí, claro. o sea, ya una vez que intentas leer a Hegel, ¿no? Porque pues Hegel es puta madre, ¿no? La fenomenología del espíritu, güey, ¿no? Sí, es un pedo, güey. Y ya, te digo, el marxismo, el materialismo dialéctico, güey. Y tú te sientes, güey, con el deber social, güey, ¿no? De promover ese conocimiento, ¿no? Porque al final de cuentas el marxismo lo puedes resumir en el simple hecho de que el Dios no creó al hombre, o sea, el hombre creó a Dios para darle respuestas a todo aquello que ¿Sentías no puede un deber responder. social? Yo sí sentí un deber social. O sentías, no sé, ganas de discutir y ganarle una No. discusión a una persona No, religiosa. yo sí sentía un deber No, social. sí güey. lo siento, y yo comparto eso contigo, Eders, porque yo sí lo llegué, porque ya después de la decepción y la conciencia de todo, tomar conciencia de todo lo que ha sido la iglesia, todo lo que ha significado, todas las atrocidades que ha cometido, es como dices, güey, ¿por qué la gente cree en esta madre, cabrón? O sea, ¿por qué estos güeyes creen en ese aparato? ¿Por qué le creen a este cabrón? ¿Por qué? Aparato, Claro que eso, a eso creo que son las conclusiones a las que he llegado, ¿no? Pero en ese punto, uno como ateo, y lo voy a decir a cierto punto como creedor de tener la verdad absoluta, porque también caes en el extremo y en el error. Sí, caes en la soberbia. güey. Caes en hacer y decir, tú eres un pendejo porque crees, yo soy inteligente porque no creo. Eso es lo que iba. Sí, Pero es un proceso, güey, también. Y es Un muy, proceso. desde mi punto de vista, todavía muy adolescente esa postura. Cuando te pones en el... toda esta bola de tarados que creen, y yo soy bien superior piensas porque que yo descubriste ya el vi, hilo negro, ¿no? entre O sea, comillas, yo ya vi la verdad de alguna Ajá. manera, ¿no? En mi caso, otra vez, como yo nunca creí, pues de niña nunca consideré a todos como, esta bola de pendejos. no te interesaba andar catequizando gente en el ateísmo, pues. No, pero sí era mucho más aferrada. Es que no era como la intención consciente de fíjate todo lo malo que hace esta institución. No, o sea, de niña para mí era de verdad algo solamente de congruencia. Yo les decía, pero ¿cómo puedes creerlo si no lo ves, no lo escuchas, no lo sientes? No hay nada que te pueda Exactamente. comprobar que esto esté. No entiendo cómo me dices que crees así y no entiendo cómo puedes venir a decirme que yo estoy mal porque yo no creo, que a mí algo me va a pasar, que me voy a ir a quién sabe dónde, que tú me dices que está ahí abajo de los pies y que hay un cabrón allá abajo que me va a también torturar de por vida. sí, gobierna allá abajo y castiga. Güey, ¿de qué O me sea, estás hablando? ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Fíjate, perdón. Ajá, entonces esa postura de, entonces no es eso ya te viene, siento yo que es la soberbia del adolescente, de que te vas todo el tiempo al extremo y eres bien intenso y tú todas las puedes porque te comes el mundo y así. Ya ahora en este punto, pues ya todos sabemos que si tú crees y qué chido y te funciona y qué bueno. Que fíjate que en mi caso eso no fue tan chamaquito, o sea, no fue tan de los 15, no. Fue no. como entre los 18 y 22, o sea, ya más grandecito, o sea. No, sí, Sí, pero- y más cuando entrar a la carrera, cabrón. Estudiar No, que derecho, quiero. no, pues quieres debatir con todo mundo, cabrón, claro, no mames. no, o sea. pues sí, abogado. Pero a lo que me refiero es que la postura la veo muy adolescente. No que necesariamente tengas que Ya. ser adolescente. Sí, es muy inmadura, Sino pues. es como la adolescencia de tu proceso.
Creo Sí. que eso es lo que quiero decir. Es como la adolescencia de tu proceso. Cuando la gente me pregunta a mí por qué no cree en Dios, una persona que sí cree, yo le reviro con una pregunta, oye, cuando tú hablas de Dios como una idea o lo ves como un ente que realmente sientes en tu interior. Te revisa y te está viendo, ¿no? Ajá. O sea, ¿lo sientes realmente, güey? O sea, me puedes decir que en tu interior, en tu Es una espíritu, metáfora, un ente, viviente. sientes a un Dios, a un güey que está siempre arriba de ti, observándote, y la gente como que saca onda, pero me tienen que responder, sí, o sea, yo así lo siento. Ah, pues yo le digo, yo no lo siento, güey. Exacto. Exacto. Yo no lo siento, Exacto. güey. Es que así es, Así güey. es. O sea, la no cura, hay güey. nada en mí que me invite a buscar a Dios en los objetos, en una cruz, en un altar. Yo veo objetos, güey. ¿Sí me explico? Sí. Un objeto muy bonito, muy bien hecho, muy bien Toda realizado, una pero parafernalia ritualística. no me lleva más allá. No, Interesantísima, pero- mi espíritu no se exalta, güey, cuando Exacto. veo esas formas religiosas. ¿Tienes espíritu? Ah, ahí es Y donde- por eso es que no busco a Dios, les digo. Ahí Y es por donde- eso es que, pero al mismo tiempo, yo no busco una explicación de por qué la gente cree en tal cosa, güey. No, ahí ya ahí no, sí no. me distingo de ustedes, porque si una persona me dice yo creo en Dios, pues chido, güey. Pero si una persona me dice, no, es que yo hice esto en nombre de Dios, no, güey, no, güey. Tú tomaste una decisión por ti, Y güey. te No estás metas a Dios en tus justificando pedos, a la güey. verga. Claro. Ajá, Exacto. no Es- metas a Dios en tus pedos, güey. Esa postura de güey, si te funciona bien y si no, pues también, cabrón. Es una postura que yo con el tiempo y con la madurez Sí se adquiere. Es que ese es el- fui es- llegando, güey, pero fue, como te digo, fue un proceso, o sea, yo te puedo dividir en 3 etapas mi proceso de hacia el alejarme de la religiosidad, güey. Primero, el alejamiento por decepción de un niño, por decepción, de la guerra y demás. Segundo, por convicción, porque ya tenía alguien que me explicaba el por qué tal vez eso no existe y lo que dicen estos cabrones no es tan cierto o no tan verdad. Ajá. Y el tercero, que fue cuando me di cuenta que estaba en el punto más álgido de mi activismo ateo, era, cabrón, espérate, o sea, tú dices que no tienes una religión, pero hablas y promueves el ateísmo como si lo fuera. Exactamente. Entonces, cabrón, cuando yo caí en esa verdad, fue un putazo de realidad. Dije, güey, estás haciendo lo mismo, cabrón. O sea, Sí. Ujú. Yo a mí Estás me yendo al pasó otro más lado. estás o menos haciendo lo igual. mismo, güey. Entonces, para atrás los filters. O sea, va Exactamente. para atrás de, güey, tu pedo, si crees o no, a la gente le vale verga. Exacto. No le interesa a nadie si tú crees o no. Y entonces, ya con el tiempo fue que, bueno, pues Dios es un concepto que a algunas personas les funciona y que a toda madre. Y como tú decías, que tú les preguntabas, ¿tú lo sientes o lo es como una metáfora? Yo les decía, mira, tú crees en Dios, ¿verdad? Sí, yo voy a misa todos los domingos, ok. Ándale, pues. Tú trabajas, ¿verdad? Sí, yo trabajo. Tú estudias, sí. ¿Tienes familia? Sí, también. ¿Eres persona de bien? Sí, también. Yo lo mismito, pero no creo. ¿Haz de cuenta? O sea, no necesito creer en Dios para ser una buena persona, güey. Ujú, definitivamente. Totalmente. Eso, entonces, y Dios es un concepto que a mí no me funciona y como comentaba Octavio Es no una idea siento- con la que los religiosos Sí, tienen mucho conflicto yo- porque ellos piensan que ser bueno es porque Dios son está religiosos hablando a través ti. de ellos. Entonces yo lo que decía, o sea, yo no ocupo tener una convicción religiosa para ser una buena persona. Y hubo un cabrón que una vez me quiso venir como a catequizar, ¿no? Y me puso una metáfora ahí muy pendeja. Perdón por lo pendejo, pero la verdad es que sí. No, es que mira, es como una niña hace un hoyito en la playa y quiere vaciar el mar llevando agua con sus manos a ese hoyito. El hoyito es tu mente y el mar es Dios. Y yo, güey. O sea, Fuck. le digo, sí te O sea, entiendo. estás diciendo que güey. mi mente está hueco, qué pedo acá. No, Le digo, no. necesitas a Dios. y la niña no entiende por qué no se acaba el agua de allá, si, o sea, es que eso es Dios. Le digo, güey, qué chingón es tu concepto, güey. Pero a mí, tu concepto de Dios, a mí no me funciona, güey. Simplemente, yo no digo yo no sé si existe o no, güey, no me interesa. Simplemente, a mí ya dejó de ser irrelevante el concepto de Dios, güey. El concepto de Dios es una cuestión que yo ya borré de mi vida, güey. Y el vato,
le digo, y lo que yo te estoy diciendo es el mar, güey, porque ahora tú no entiendes cómo yo puedo vivir sin ese concepto, güey. Exactamente. Y el vato me decía, es que tienes que creer en algo, güey. ¿En qué crees? Sí, güey. Sí creo en algo, en los valores, en las personas, en sus acciones. Claro. Y En si, la bondad, en el y si mundo. me preguntas si me tengo que acomodar en algún lado, sería la corriente filosófica del humanismo, cabrón. Poner al humano por sobre cualquier otro interés. Punto. Esa será mi corriente. Ahí Que es- no está muy alejada del cristianismo puro, le digo. ¿Sí? Y el vato, no, pues está chido. Pues sí, cabrón, o sea, Relájate. pues sí, güey, chillax. O sea, la Ahí es neta. donde entramos al siguiente punto de este tema, güey. ¿Qué ha significado el dejar de creer para ustedes? ¿Qué significado qué? El dejar de creer. O sea, para ti, en tu vida, ¿qué ha significado dejar de creer? Para mí tranquilidad y conciencia. ¿Ah? Tranquilidad y conciencia nada más. Yo también me quité un pinche peso de encima bien cabrón, güey. Y te digo una cosa, he podido crecer como persona y como ser humano, güey. No te voy a decir que soy un santo porque nada, son mamadas, güey. Los santos pecan, güey. Pecaron un chingo, güey. Y bien, cabrón. Pero a lo que voy es eso, yo creo que al final de todo este pedo, Con madre. güey, el chiste, güey, o el final del camino es ser una buena persona, güey. Ejemplo, güey. Exacto, coincido contigo. Ayudar a tu prójimo de la manera que se pueda, güey, cuando se puede, güey. No necesariamente ser una persona dadivosa, decir, güey, yo lo voy a dar todo siempre, güey. No, güey, No se puede, güey. escoges, güey, tratas de hacer tu acción, güey, y tratas de ser una buena persona todos los días. Siendo seres humanos y cometiendo errores. Punto. Hasta ahí, güey. En lo personal, el hecho de quitarme este pedo de la religión de encima, güey, a mí me ha ayudado a crecer como persona y como ser humano, güey, y me ha quitado una presión inmensa de encima, güey. Es A un, huevo. es un tema liberador, ¿no? Sí, güey? O man. sea, Y vaya, el punto aquí, güey, es que, por ejemplo, el hecho de tener una espiritualidad, güey, no es lo mismo, güey, a ser una persona de culto religioso. Son dos cosas bien diferentes, güey. Porque una persona de culto religioso, güey, que va a misa todos los domingos, güey, da su diezmo, güey, y va y... Vaya, Y se confiesa. y se la confiesa, güey, y hace todos los pinches ritos, güey, todas las... chingada. Sí, los rituales que se le exigen, sí, pues. sí, todo lo que se tiene que hacer, güey, para rendirle culto, ¿no? A todo este pedo, güey. Pero ¿de qué me sirve, güey, que una persona sea así, güey? Solamente los domingos, güey. toda la Y el semana, día ¿no? lunes, güey, es un hijo de puta, güey, en todos los sentidos, güey. pero si quieres, ahorita abordamos más este tema. Me interesa saber, escuchar a Octavio, qué ha significado para él el llegar a esa conclusión, güey, de la no creencia o el alejarte de la cuestión religiosa o dogmática católica, ¿no? O sea, Pues, así como comenté, o sea, una tranquilidad, una paz de conciencia, güey, y entender que todas las decisiones que tome, pues, vienen de mí, güey, y las consecuencias no son por obra de un señor que me quiere premiar o castigar por lo que hago, sino por el tipo de decisiones que tomo, güey. Nada más eso, güey, y que, o sea, porque en algún momento, güey, me quisieron vender esa idea de morro, pues, de que si haces esto, güey, Dios te va a castigar. Si haces esto, güey, Dios te ve mal, o sea... Y la pinche contradicción de es que Dios no castiga, ¿cómo vergas? Ajá. No, pues, castigo no Sí, castiga, güey. entonces en un punto de mi vida, en mi adolescencia, sí me llegué a sentir culpable, güey, por muchas cosas, güey. O sea, pero no solamente culpable por lo que yo consideraba que estaba bien o mal, sino porque creía, güey, que sí, o sea, que había un ser... No creer como tal, sino empezaba a tener miedo, güey. ¿Sí me Ajá, explico, güey? sí. A tener miedo, güey, hacia mí mismo, güey. Hacia lo que yo podía hacer y lo que yo quería hacer, güey. O sea, como de morro siempre manifesté necesidades artísticas, güey. O sea, yo mismo detenerme y decir, no, es que esto está mal porque, o Va en sea, contra el de- grupo de personas con los que yo convivo son religiosos y lo van a ver mal desde el punto de vista religioso, pues. Ujú. No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo llevar mi vida así, güey. Entonces ahí empecé a tener miedo, o sea, y a contraerme en ese sentido. Entonces llegó un momento donde dije, pues, chingar a su madre, o sea, no siento a Dios como tal, como para dialogar con él, ¿no? Como muchos hacen, o sea, no siento una religiosidad en mi interior. Entonces, ¿por qué chingados tomar en cuenta esas, no sé, por qué tomar en cuenta esa penitencia, ¿no? Ujú. Que me quería autoimponer. y fíjate que Y me di cuenta que eran más ideas mías, güey, que otra cosa. Entonces, pero dejé de creer, dejé de asistir a misa, dejé de convivir con esas personas, güey.
No digo que dejé de hablarles, pero llegó un punto en donde sí me separé de ellos, güey, a estar con otras personas, otros círculos, güey, y a perder el miedo de mí mismo, güey. Y fíjate que eso que comentas, güey, es uno de los principales objetivos de la religión, güey, como un método de control social, güey. O sea, que tú mismo te la autorregules por ese miedo al castigo, ¿no, güey? Infringir una ley. A infringir una ley, a faltar a los mandamientos, o sea. Y igual, otro punto de comunión de los tres, en mi caso, cuando tuve ese segundo intento de reconciliarme con la religión, que fue en la etapa en la que yo andaba muy metido en cuestiones de investigando cuestiones paranormales, como que los fantasmas y cosas. Leíste Cañitas. Cuando leí Cañitas, exactamente, en esa etapa, Cañitas. llegó un punto Juventud de Néctar, en el que a mí todo. me metí tanto en ese tema que a mí me empezó a causar miedo eso. El hecho de que realmente existieran esas madres, ¿no, güey? O sea, los fantasmas, el infierno, el demonio, o sea, Exacto. al grado de inhabilitarme, güey, de que a mí me daba hasta miedo ir al pinche baño a miar en la noche, cabrón, o sea, a ese grado. Sí, sí. Y digamos que eso, aunado al hecho de empezar a leer materialismo dialéctico, materialismo histórico, fue una de las motivaciones de, como tú decías, ¿por qué chingados voy a tener miedo de mí mismo? ¿Ven? O sea, pues chingadas no existen, o sea, no puede ser posible que yo no pueda ni siquiera ir al baño, cabrón, porque me va a jalar las patas el pinche diablo, ¿no? O sea, la verga. Me la vas a sacudir ese güey. Entonces, eso fue la no termino, espérate. la otra motivación que fue la que más me siguió hasta buena parte de mi adolescencia, ¿no? Pero ya en el hecho de qué ha significado eso para mí, el hecho de alejarme o de quitarme la venda del dogma religioso, uno, me ha enseñado o me ha ayudado a practicar la tolerancia. De entrada. La tolerancia de quien disiente de ti. Y no solamente en el tema religioso, sino en otros temas, ¿no? O sea, practicar la tolerancia y el tema del respeto. Respetar toda forma de expresión, o sea, pues sí, podré no estar de acuerdo y me podrá parecer una pendejada, pero pues es tu pendejada y si a ti te funciona y adelante, tú eres feliz, ¿no? Y eres una buena persona, cabrón, en estos términos de no pasarse de lanza con la banda y estar chido. Si eres buena persona. Eso, exactamente, me enseña esas dos cosas, la tolerancia y el respeto y enfocarme más en mí, más que en lo que piensen los demás, güey. Fíjate que hay un dato bien curioso que quiero comentar ahorita que estás diciendo esto. Y esto es algo porque te digo, en mi chamba de servicio al cliente pues llega cada persona, ¿no? Y curas incluidos y todo el pedo, ¿no? Pero me he dado cuenta en el análisis social, güey, porque eso nunca se te quita independientemente de donde estés, ¿no? El ir analizando a la gente y todo el pedo. Yo me doy cuenta de que la gente que es más ignorante en cuanto a religión, güey, son más amenos y menos hostiles, güey. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi compañero de chamba, güey, es una persona muy ignorante en cuanto a la religión, güey. Estoy hablando de que es una persona persona muy religiosa pero ignorante. No conoce de las al punto de que no conoce nada, güey, sí, de la religión, no conoce absolutamente pero nada. Cree en Dios, pero cree en lo Dios. que le dicen en la misa, güey. No, o sea, el vato tiene línea directa con Dios, güey, o sea... No, sí, suena bien sí, mamón, suena bien mamón, pero sí, o sea... cierto. es que, bueno, ahorita Se así tuitea es. con Dios acá. Sí, güey, él se levanta todas las mañanas, hace su oración, güey, le pide a Dios tener un buen día, güey, y él se viene a chambear, güey. Pues si lo escucha Dios, güey. Pero no va a misa. Esa gente que cree en la Virgen, fíjate, que cree en la Virgen, espérame, déjame terminar el pedo. Entonces, él es una persona muy ignorante en cuanto a la religión, güey. Es una persona muy ignorante en cuanto a la Biblia porque tampoco es una persona que haya leído la Biblia. No es letrado en esos temas. Yo güey, como una persona, y yo siempre lo he dicho, para poder creyente, juzgar y criticar algo, güey, hay que conocer, güey. Entonces, yo a veces que me pongo a citarle pasajes de la Biblia y me dice, cabrón, pues si tú no crees en esas cosas, no, cabrón, pero lo conozco, ¿por qué? Para poder hablar de esto, güey. Para poder contrarrestarlo, ¿no? Exactamente, güey, porque llega alguien, güey,
Y ya lo haces meramente por defensa, güey. Porque llegan y te dicen, ¿pero por qué no crees? Pues no creo por esto. Pero es que esto y el otro, y te empiezan a dar cátedra, y entonces tú respondes con más cátedra y te quedas de, qué hubo, puto, ¿cómo está el rollo? Sí, pero no y debería- la raza se abre, güey. Y no debería de ser así, güey. Pero Porque se enojan porque no son tolerantes. te güey. quitas un pedo de encima, güey. Entonces, la raza, güey, que está muy metida, güey, en este pedo de la religión, güey, que es letrada, güey, que está muy, enfocada, güey, en expander, güey, la religión, güey. Son personas muy agresivas, güey. Son Sí, personas güey. muy Sí, intolerantes, fíjate güey. que sí. Y las Sí me ha personas tocado. que son ignorantes, como el ejemplo que te estoy dando, güey, son las personas que son más amenas, güey. Son las personas que se preocupan por ayudar al prójimo, son las personas, güey, que son más caritativas, son personas muy tolerantes, güey, y son personas muy amenas. Las otras personas, güey, que se supone que, o sea, ¿ves cómo es la contradicción en cuanto a este pedo de la estructura de la religión, güey? Personas letradas agresivas, güey, personas ignorantes amables, güey. Entonces, está bien cabrón ese contraste, güey. Y eso es lo que a mí me deja pensando mucho. Tiene muchas aristas, ¿no? Es demasiado, güey, exactamente. Entonces, no recuerdo que llega una persona, testigo de Jehová, güey, a invitarnos al memorial. El memorial es una fiesta, güey, que es como la Pascua, Ajá. que celebran la crucifixión y la resurrección de Cristo, güey, pero Ya. vaya, con los testigos de Jehová, ¿no? Entonces llega a invitarme y la chingada, y yo, ok. Yo por evitarme un pedo, le digo, sí, gracias por la invitación. Sí, nada más para que me sea avientan, rápido, ¿no? me avientan el folleto, me avientan el atadaya, el despertar, porque esas son de... No, sí, güey, son de cajón, güey. Y y se le ocurre a esta persona preguntarme, ay, ¿tú crees, pero si crees en Dios? No, y yo no creo en Dios. Y empieza el diálogo, ¿no? Entonces, estoy hablando que es un señor como unos 40, 50 años, güey. El señor muy amable, muy ameno, pero la persona que venía con él, güey, una señora, creo que era su esposa, porque siempre andan como que en grupito, ¿no? Yo creo que era su esposa, no sé. También de una edad más o menos de la misma, la señora entra y dice, no, pero que eso es blasfemia y que no sé qué. Pues, ¿blasfemia por qué? No, que el diablo y que a ver, Satanás y la chingada. A ver, le dije yo, para empezar, vamos a agarrar de ejemplo a Satanás. Y a mí se me hace algo bien incongruente. ¿Satanás es el enemigo de Dios, sí o no? No, pues que Simón. Entonces, ¿por qué chingados me va a castigar un cabrón, güey, que es enemigo de Dios por no hacer lo que Dios dice, güey? No tiene sentido, güey. Ese güey debería de recibirme con un chingo de pinches de peda, Brazos güey. abiertos. Sí, cabrón, te la rifaste eso de decir ese güey, cáele pa' acá, güey. Ya te ganaste un pinche pedo acá en el círculo del infierno mamalón, güey. Aquí vas a estar a toda ¿Por qué me va a castigar el enemigo de Dios por no hacer lo que Dios dice? No tiene sentido, güey. Y te lo estoy poniendo algo bien sencillo, güey. Porque es un ser lleno de odio y soberbia, güey. Ya. Ni a los que lo siguen, él los quiere, güey. Es de Es entender una eso, mamada, mijo. güey. Es una mamada, güey. Sí, es una mamada, Es una güey. mamada. Pero Y es- en torno al diablo se crea un pinche discurso bien... Sí, güey, bien, no, Elocuente, y bien güey. incongruente. Y güey. contradictorio. Súper contradictorio, güey. Entonces, ahí es donde te digo que entra la diferencia entre lo que es el culto como tal, güey, y la religiosidad o la espiritualidad, güey. Porque Claro. cada uno de nosotros, güey, tiene su versión espiritual, güey. Cada uno cree en diferentes cosas. Tú en tu momento, cuando andabas con la mamá de la masonería, güey, el gran arquitecto y la mamá, güey, es una onda espiritual también, pues, ¿sí me entiendes? Simplemente no lo defines como Jehová, como Yahvé, como Alá. No, digo, es que cabe todo. Exactamente, es algo que no está definido, güey. Ahora, yo tengo mi propia filosofía de vida, güey. Yo trato de ser una buena persona todos los días, cada vez mejor, güey. Soy un humano, cometo errores, pero trato de mejorar, güey. Si puedo ayudar a alguien, lo ayudo, y si no, pues ni pedo, güey. Entonces, al Y no final, chingarte a y los no demás. chingarte a los demás, güey, principalmente, güey. Entonces, ahí es donde te digo que cae la contradicción, güey, de esa gente que es ferviente, güey, en cuanto a lo que es el culto a la iglesia, güey. El adoro a la estructura, güey. Y no me refiero a la piedra, güey, no, al Cristo que está clavado, sino a la estructura jerárquica, güey, de la iglesia como tal, güey. Entonces, es un pedo, güey, social bien cabrón, güey. Y este pedo, güey, ni siquiera es nuestro, güey, es algo que se nos impuso, güey. Estás hablando de que llegan unos changos, güey, que cruzan el charco, güey, en 1400 y cacho, güey. Y dicen, no, están bien pendejos estos pinches apaches, güey, vamos a meterles la cristiandad a huevo, güey. Y de ahí, güey, adoptamos esta estructura, güey, que se ha ido degenerando al punto de que la iglesia, güey, es el instrumento de control social más antiguo que existe, güey. Y más violento. Y güey. más violento, güey. Coercitivo, güey. Exactamente. ¿No estás de acuerdo conmigo? ¡Pum! Hoguera. Inquisición, güey. Oscurantismo. Cruzadas. Cabrón.
¿dónde está la palabra de Dios en todo ese pedo, güey? No tiene sentido, güey. Y realmente creo que en ese tema lo puedes abordar de varias aristas, de como argumentos del por qué ni siquiera deberíamos de considerar la religión como una opción, sobre todo la religión católica, güey. O sea, por el cómo llegó, ¿no? Cómo fue impuesta en una mano la espada y en la otra la cruz, ¿no? Entonces, a base de sangre, de mucho costo en sangre y en vidas, ¿no? La cuestión de la imposición de la religión. Simplemente desde ahí ya no tendríamos, si no hubieran llegado los españoles, no hubiéramos siquiera conocido la religión católica y tal vez creyéramos en Tlaloc o algunas otras cosas. Estaríamos haciendo sacrificios y comiendo pozolito después de un partido de fucho, güey. Eso es lo que estaríamos haciendo. Misa los domingos madres, güey. Partido de fucho y comer pozole, güey. Pero fíjate, eso es lo que hubiera pasado, comentando güey. lo que, otro tema, güey, que también... Pero con el cuerpo de Papá, pues el pozole era de del carne equipo humana, que perdió. güey. El pozole éramos caníbales, Sí, güey. Y la neta, güey, pues no hay mucha diferencia entre el puerco y el humano, güey. O sea, ha de saber chingón, güey, digo yo. O sea, pues si se lo comían esos güeyes antes, pues y la receta original es esa, güey. Y al menos creyendo en algo que sí existe, ¿no? Como el sol, ¿no, güey? Algo que podemos ver, güey. Sí, no, más güey. comprobable. Claro que si le preguntas a toda América Latina, pues éramos los malos nosotros, los culeros, ¿no, güey? Pero, Ándale. sí, Eran los güey, malos de la historia, éramos güey. los malos del pedo, ¿no? Pero lo que voy Sí, es eso, güey. La estructura como tal de la iglesia, güey, ha servido para controlar las masas y es en base al miedo, güey. O sea, eso es algo que a mí me molesta mucho todavía, güey. El hecho de que vayas profetizando el amor, güey, y la aceptación. Es que son varias güey, cosas, y la güey, verga. pero... Y todo cae en miedo, güey, cae dices tú, es que Dios no es vengativo. ¿Cómo vergas? No, güey. Si cada que haces algo malo, Dios te va a castigar, güey. Y cada vez que vas a la iglesia, güey, te bombardean con la idea de que, güey, si te portas mal, te vas a ir al infierno. Porque todo tiene que ser castigo, güey. Por otra parte, algo que me ha dejado mucho reflexionando la cuestión de la muerte, güey. El tema de la muerte cuando no tienes una creencia religiosa, güey. Porque una de las cuestiones que yo decía, que yo pienso, uno como no creyente, la muerte debe ser algo, o es algo más duro a comparación de alguien que tiene la ilusión de que va a haber algo ver más, ¿no? a su ser querido más adelante. O entonces platicaba yo con alguien, le decía, es que a ti te queda el consuelo de que lo vas a ver, a mí no. Yo pienso que ya se le apagó el switch y se le apagó la vela y ya estuvo, o sea. Fíjate que yo tengo... La no existencia, güey. Yo que tengo es también una creencia muy difícil personal, güey. de pensar, güey, reflexionar. ¿Cómo es la no existencia? La Sí, no... o sea, ¿qué es lo que pasa, no? O sea, Ujú. o sea, realmente, ¿qué pasa cuando se te apaga la vela, no? Cuando ya, down. Yo creo que eso me quitó el sueño muchas veces y llegué a una conclusión que me ha servido mucho, güey. La voy a compartir con todos ustedes. La gente en su casa también. Para mí la vida es un proceso, güey. Sí, claro. Es todo un proceso. Cuando ese proceso llega a su fin, güey, yo tengo la idea de que simplemente pasas a la siguiente etapa, güey. A la siguiente fase. Y no me refiero a que haya un cielo, que haya un infierno, que haya un castigo, que haya un premio. Simplemente sigue otra cosa que no me ha tocado ver y ni me va a tocar en su momento, güey. Y la gente que ya se adelantó, pues ya anda allá, güey. Y nadie ha regresado, güey, para decirme, güey, si hay cielo, hay infierno, ¿sabes qué? Hay algo más, güey. Entonces, yo lo veo así, güey. Es un proceso, güey, y la muerte es pasar al siguiente nivel, güey. A lo que sigue. ¿Qué viene después? Ya me tocará a mí averiguarlo en su momento. Y ya, güey, eso es todo. Y de hecho, estaba teniendo una conversación también hace Entonces, poquito. si sientes que hay un después. Yo creo que hay algo, te digo, es la siguiente fase. A lo mejor la siguiente fase es lo que tú dices, la no existencia. O sea, yo no puedo decirte que hay algo más, simplemente viene otra parte. No sé cuál sea. No eres tan determinante como para decir es el punto final. O el la entrada inicio a lo de que algo sigue, más, ¿no? simplemente O sea, pasas al siguiente level, güey, ya sí, sea es el fin de la conciencia por fin, güey. O a lo mejor viene algo más, no sé, güey. Te digo, es el punto en el que yo ya he llegado de entre todos estos años de estudio, güey, de lecturas, güey,
de autoconocimiento, y es por eso que yo hoy en día me declaro agnóstico. Es, pues, no sé, güey. Sí, no, No sé. y tampoco creo que ya no estás en el punto en el que te interesa explicarlo o entenderlo, ¿no? Güey? Sí, o man. sea, Y ahorita- vaya, y si lo quieres entender, ya es un tema, un viaje hacia adentro, ¿no? Sí, man, ya es no personal y es introspectivo. Sí, totalmente, ya no es estar catequizando raza de que no, es que sí, que no. Y ya no es religioso, güey. No. Ya no es religioso, ya es más. Yo creo que esa reflexión, digo, en lo personal, también a esas alturas de mi vida creo que me reivindico agnóstico. Digo, no sé si sea el término correcto, el término técnico correcto, pero la postura es: ya no me siento con tanta autoridad y con tanta soberbia para negar rotundamente la existencia de algo. De lo que sí estoy plenamente convencido, no creo que sea el concepto del Dios católico que nos venden. La cosmogonía judeocristiana de la concepción del mundo no me satisface para nada. Entonces, creo que no creo que sea Jesucristo, que sea Dios, que sea el más allá, ¿no? El infierno tampoco. Que puede haber algo, sí, tal vez sí, que no sé. Sí, estoy igual, así como un hashtag sorpréndeme, güey. Ah, Pues sí, exactamente, no, o que- No sea, me voy a quebrar la cabeza, güey, tratando de descubrirlo, güey, porque si existe algo más allá, güey, o sea, es algo... pues que no vas a que entender estoy- ahorita. Ajá, güey. exactamente, Ya llegará su güey. momento. Con el mismo concepto de Dios, güey, o sea, un ser tan poderoso, güey, como una pizca minúscula en lo que es la inmensidad del universo va a poder entender algo tan inmenso y tan complejo si existiera, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ser tan soberbios, güey? Y digo soberbios como humanidad, como para poder en una pizca o en un puntito de lo que es la Tierra, güey, en toda la inmensidad y la magnificencia del universo conocido y el no conocido, ¿cómo carajos, güey, te atribuyes la autoridad para decir: este cabrón que está colgado en la cruz es el bueno, güey, y este güey creó todo a la verga, todo lo que ves y lo que no ves? Pues no, cabrón, no mames, güey, o sea, no, o sea, ya viéndolo así en esa dimensión dimensionando lo que es la Tierra en comparación de todo lo que es el universo conocido y lo que falta por conocer, dices, güey, da risa tu pinche historia de cómic, güey. No, o sea, y aparte, no güey, mames, o sea, aparte te digo, ese dogma, porque es un pinche es dogma. un pinche dogma, güey, totalmente. Ese pinche dogma de a huevo decir, no, güey, yo estoy en lo correcto, güey. De pensar, yo tengo la verdad absoluta y aquel está equivocado. Cabrón, No, güey, no. o sea, no mames, No jala así, güey. No, yo he tenido muchos encuentros con diferentes tipos de seguidores de diferentes religiones, católicos, cristianos, testigos, mormones, de todo ha llegado, ¿no? A hablarme y a platicar conmigo. Y vaya, yo no estoy cerrado al diálogo, a mí me gusta platicar con las personas, güey. Siempre y cuando sea un intercambio de ideas, güey, ¿sí me entiendes? Vamos a platicar, vamos a dialogar. No te estoy queriendo convencer, pero te estoy exponiendo mis puntos y tú me estás exponiendo los tuyos, ¿no? Y si yo te enseño algo y tú me enseñas algo, chingamos los dos. A toda madre, A toda güey. madre. A huevo. Entonces, recuerdo mucho que agarran y dicen, es que tú ya traes el pecado. Ah, cabrón. O sea, sí, pero pues, ¿cuál de todos? ¿De cuál estamos hablando? ¿Me andabas viendo qué? Sí, Ah, mira, porque ya me ahí torcieron, lo traes, ya mijo, me ahí lo traes, torcieron, ya lo guaché, ya lo ya guaché. me dieron estos güeyes, no me valió verga. Traes un poquito de pecado en ti. Simón. O sea, el pecado original. desde que naces, güey. Neta, güey. O sea, yo ya nací, ya me chingué, güey. Sí, Soy un naciste bebé como inocente, pecador. Porque güey. un Y ya cabrón valí tocó pito. una manzana Y que no- ya, que ya valió valí madre, güey. pito, güey. Ya, yo ya estoy condenado. O sea, el al- Señor al- creó tu espíritu, güey, y le agregó un poquito de pecadito, de pecado acá, y te mandó a la tierra, güey. Sí, güey, así, flores, Ajá. colores y pecado, Y güey. pecado, sí, güey, todo. ya, Listo, güey. al embarque. Sí, vámonos, a la verga, chicos, madre. Porque O eres sea, producto de la lujuria. puta madre, no mames. Entonces, Güey, ¿para qué chingados Bueno, me- o sea, fíjate, de ahí viene. Pero entonces, ¿para qué? Fíjate, Ok, ahí va una de las incongruencias. ¿Por qué me pones pito, güey? Entonces, ¿para qué lo quiero, güey? Yo quiero ser un mane.
Ajá, ¿para qué tengo pito si no voy a tener relaciones sexuales, güey? No, No sí, me sí voy a las puedes tener, reproducir, pero- güey. ¿Cómo? Pues misma cosa conmigo, ¿para qué me pones? Exactamente. Si no, no sí la la uso- puedes tener, pero sí la puedes tener en ciertos contextos. O sea, solo la puedes usar para reproducirte Para el y de servicio del todos Señor. modos. ¿Y por qué no chingado le hago como Piccolo de Macu? Escupo un huevo ahí a la verga, güey. No, ni madre. Ajá, güey, escupo un ¿Por pinche qué me ponen huevo y fetiches? ya, güey. Acá también. ¿Por qué me gustan los muslos? Si no los Para voy a que yo usar no lo- veas acá. el látex. Yo no lo pedí, güey. Fíjate que la religión. Yo no pedí fijarme las patas, güey. Yo no lo quise, güey. ¿Sabes cómo? Es algo que salió y ya, güey. Fíjate cómo. O sea, este güey me quiso joder desde un principio. Digo, nada, te voy a Es parte salir de lo mal. Ya incluye sabía tu- para Va a dónde salir ibas mal, va a salir y mal. tener. Es parte de lo que incluye tu pecadito, güey. Sí, dale. Gusto por las Oh. patitas, gusto por esta acá. Y así te Qué mandaron raro. así. La madre, güey. Qué raro, güey. Menos mal que no me hizo furro, güey. O pinche necrótico y la verga. No, necrofílico. No mames. Fíjate, creo que la religión la podemos abordar. Bueno, el tema religiosidad, lo podemos abordar desde varios. Lo podemos abordar desde varias aristas. El primero, tratar de entender el concepto de Dios en sí mismo, ¿no? Que ya lo hemos estado tratando de hacer un poquito satíricamente, ¿no? De, güey, o sea, ¿cómo chingados del tuyo es el bueno? ¿Por qué aquel es el malo? O sea, ¿por qué tú dices que se llama así cuando pues es un chingo de espacio lo Yo que te voy a hay? decir una cosa, güey. A mí el que más medio me atrae es Alá, güey. O sea, si pegas un putazo y chingas cuantos infieles, güey, ya te ganaste el cielo. O sea, ese güey mínimo te promete algo con concreto, güey. ¿Sí me entiendes? A ver, cabrón. ¿Qué pasa No, con pues- Odín, no? ¿Es el que promete el Valhalla? Ah, Sí, güey, güey. ese güey también, güey. Si eres una riata tirando putazos y te mueres en batalla, güey, te espera peda y orgía eterna, güey. O sea, huevo. Es el tuyo, Es- el me encontrarte. convence Valhalla, más. güey, el o sea, que a Valhalla. toda madre, Me güey. convence Valhalla más, por güey. siempre. Claro, güey. O sea, si vamos a escoger qué es lo que se nos apega más. Vámonos a pues, Suecia, la a chingada. huevo, güey. Porque te te vas a digo, tirar ¿por qué putazos, chingado, güey. oye, cabrón? Si aquel güey me está ofreciendo el Valhalla, ¿por qué voy a querer el paraíso, cabrón? No mames. Oye, acá tengo que ser bien mocho y no voltear a ver a la vecina y allá no hay pedo, güey. Pues sí. O sea, es neta, ¿no? O sea, siendo sinceros, güey, el hombre es hombre, güey. Y hay ciertas cosas, güey, que están dentro de la naturaleza humana, güey. La peda, güey, no porque yo sea pedo, pero la peda es una de ellas, güey. A mí me atrae, güey, me atrae la peda, güey. Entonces, si te pones a pensar, güey, y un cabrón me promete miedo, castigo, güey, y todas esas pinches mamadas, güey, o sea, ¿por qué quedarme ahí, güey? Pero luego te dicen que es de amor. Y luego... Que te quiere. Ajá. O sea... Te priva de eso por tu bien. Eso es lo que te Odín dice, no, es por tu Odín bien. dice que no hay pedo. No por tu bien, al contrario. Es una manera de demostrarle que lo amas. Sí, pero Pero no o por sea, tu bien. sí, no, o sea, en mi caso lo que me han dicho es que o sea, es para ti, pues, es por tu bien, es para que tú no hagas cosas malas. De ahí viene, o sea, es con amor, es como te cuida un papá, o sea, no, obviamente no te va a dejar de hacer cualquier pendejada que Es se que te ocurra. Otra vez, porque- otra vez, ¿para es qué que me pones ese es el pito sermón si no que me te vas a dan dejar en la usarlo, iglesia. güey? Sí, porque Pero ese Dios es paternal, es un papá. en la Biblia te hacen entender que esas conductas, independientemente si te va bien o mal, son cosas que sirven para adorar a Dios. O sea, adórame de esta Sí, manera. A ver, te pero- venden la idea Otra de vez. que tú lo adoras y le obedeces porque es tu papá y él te está cuidando. Él no te está privando porque no te ame, él te priva porque te ama. Mamadas a la verga. Yo no digo que no sean mamadas, lo Así que lo digo es que el venden. concepto Así venden es el producto, totalmente güey. paternal Claro. y es un papá que te cuida. Y le dicen, papá Dios, es tu padre, es el padre de todos. Ok, ahí va otra de las pinches incongruencias, güey. Castigaste a la pinche vieja que volteó para atrás y le hiciste sal, güey, y no puedes castigar a un pinche sacerdote a violín. No mames. ¿Neta? La morra volteó para atrás cuando le dijeron que no volteara y se hizo de sal, güey. Ya valió verga. Y aquel cabrón chingó 3, 5, 6, 7 morros, güey. Y ahí anda, ya se murió de viejo, güey, protegido por el pinche papa, güey. Son mamadas, güey. Es lo que te digo, güey. No tiene congruencia ese pedo, güey. O sea, para las cosas buenas, ahí está.
Para las cosas malas, y no, pues que son Para los las malas tiempos, eres tú el pecador, güey. no, son los tiempos, y es que Pero está bueno, a ver, cabrón, güey. para ya no desviarnos tanto del objetivo, creo que ya estamos hablando un poquito de todo y nada. Pues una conclusión final al respecto del tema. Como conclusión final, lo único que yo puedo compartir es, vaya, hay que ser una mejor persona todos los días, hay que mejorar siempre que se pueda, güey. Otra vez, somos seres humanos, vamos a cometer errores hoy y siempre, pero el chiste es aprender de eso. Y sobre todo, güey, ser un buen ejemplo, güey. Poder agarrar y decir, ¿sabes qué? Mira, soy una buena persona por esto, esto y esto, y trato de hacerlo por esto, esto y esto. Y no por el hecho de la recompensa que venga después de la muerte, simple y sencillamente por hacer un mundo mejor, güey. Porque somos personas, güey. Y nosotros como personas, güey, somos los únicos que vamos a mejorar el mundo para las demás personas. Esa es mi conclusión, güey. Mejorar como tal, güey. Hacer de este mundo un mundo mejor para las generaciones que vienen, güey. Dejando fuera por completo el contexto de lo que es Dios y la religión y lo que sea algo personal, güey. Dejar de buscar una recompensa que no sabemos si es o no verosímil, güey. Simple y sencillamente mejorar el mundo para nosotros y para las generaciones que siguen, güey. Y no solo por los que tenemos hijos, güey. Simplemente porque hay muchos morritos en el mundo, güey, que la están pasando de la verga, güey. Simplemente mejorar el mundo para las generaciones que vienen. Esa es mi pinche la reflexión final. Pero no son solo morritos. Hay mucha gente en esta general, vida que la pues, pasa o sea, de la jodida. por o eso sea, dije- Lo dice como Por niños, e- como algo, como los más vulnerables, ¿no? Tal vez. Pero también dije Mejor el para, mundo para esas para las personas, personas y para las que siguen, pues, o sea, en general. Yo nomás diría dos cosas. Por eso no güey. te invitan, Morán. Yo diría, Levantar la mano. yo diría dos cosas. Primero, que no traten de imponer la religión a nadie. Las personas que creen, súper importante. si creen en un Dios y si piensan que ese Dios le habla a la gente, entonces no se aferran a Que querer pasen el imponer, WhatsApp, ¿no? no se aferran a querer imponer la religión a nadie más. Esperen a que Dios les hable a ellos. Pueden hablar de su religión, más sin embargo no pueden pedirle o exigirle a alguien que crea en un ser, ¿no? Todopoderoso. Y segunda, que no actúen tampoco en nombre de Dios, que no actúen, o sea, que no digan nada, esto lo hice en nombre de Dios. Exactamente. Acciones. Porque no, eso ya estás metiendo a Dios en pedos personales tuyos, en decisiones que tú tomas De terapia, güey. y no va al caso, pues. Y pues, sí, güey, o sea, no hay necesidad de creer en un Dios para ser una buena persona, güey, y eso lo puedes hacer diariamente, güey. Aportar algo bueno Cada una de tus a una acciones. persona, enseñando algo que tú sabes, ayudándole a alguien, a un ser que no conoces, y pues, como ya dijimos, no chingarte a nadie, ¿no? Así de fácil, ser buena persona sin necesidad de creer en un Dios, ¿no? Sí, yo creo que realmente el poder definir de dónde venimos, hacia dónde vamos, digo, no es un tema que vamos a resolver aquí ni es de intención, ¿no? Sin embargo, lo único comprobable y lo único cierto es que estamos aquí. Es un hecho, estamos aquí. Y creo que más allá de si hay una recompensa más adelante, más allá del Valhalla o como quieran llamarle, pues esta experiencia que nos está tocando vivir ahorita, esta experiencia humana, pues creo que debemos hacer la única, ¿no? Creo que debemos aprovecharla al máximo. Y yo no diría que no creas, que creas, o sea, busca lo que te haga feliz, vive tu experiencia y haz que valga la pena. Con dos limitantes, le pondría yo. El no afectar a terceros y no afectarte tú mismo. Si no estás consciente de que lo que estás haciendo te puede traer una consecuencia a la salud, a tu salud mental, salud física, o tu círculo donde te desenvuelves, creo que con esas dos limitantes sería vivir tu experiencia humana en toda la extensión de la palabra, o sea, no privarte de nada, ¿no? O sea, todo con la debida responsabilidad que eso implica. Y bueno, si eres menor de edad, pues con la orientación de quien se supone que está a cargo tuyo, ¿no? Pero yo creo que básicamente eso, yo creo que
es una única experiencia con un tiempo pues indefinido que no sabemos, bueno, con un punto final que no sabemos en qué momento va a suceder. Y creo que durante ese camino lo que tienes que hacer es tratar de aprovechar el tiempo en lo que tú consideres que es lo mejor para ti, ¿no? O sea, y eso implica pues ser buena persona, tratar de aportar tu granito de arena para que las generaciones que vienen, no pasarse de lanza con la banda, o sea, en general vive y deja vivir y vive tu experiencia, busca tu realización, lo que te haga feliz, ¿no? Punto. O sea, más allá de querer o no querer, creo que la búsqueda sería siempre la felicidad, ¿no? Adquiere valores y aplícalos, güey. Sí, No inculquen miedo. Quiero compartir una frase de Tolkien, del escritor del Señor de los Anillos, y es de la novela del Hobbit, y dice así: si muchos de nosotros dieran más valor a la comida, la alegría y a las canciones que al oro atesorado, este sería un mundo más feliz. Sí. Entonces, lo que decías ahorita, vive y deja vivir, y hay que replantearnos cuáles son las prioridades ahorita. Sí, Tolkien también tiene otra que dice que me gusta mucho, no se trata de, bueno, digo palabras más, palabras menos, no se trata de tener mucho tiempo disponible, sino de saber qué vas a hacer con el Tiempo que te tienes queda, disponible. así es. Entonces, creo que es una sola única vida para perder tanto tiempo en el debate de si existe, si no existe, Así si vas es. o vienes. Pues vive lo que tengas que vivir y respeta los puntos de vista diferentes. Nada más. Bueno, banda, terminamos. Me ganaste. Terminamos por este día. Vamos a cerrar ya este capítulo. Recordándoles otra vez, redes sociales, Filósofos de Banqueta. Está en Facebook, canal de YouTube y también en Spotify. Vamos a estar tratando de estar más activos. Es una promesa. Son libres de comentar lo que quieran. Sí, pueden echarnos de la opinar. madre. Pueden sugerir temas. Ajá. Hubo un comentario de ahí de un camarada de Charlie Castillo. Le gustaría mucho que profundizáramos en los porqués en el video de narcoterrorismo, de cuáles serían las influencias de por qué tantos jóvenes se están metiendo en este pedo de lo que es la narcocultura. Ajá, del narcotráfico, ¿no? Entonces Es un tema interesante. nos llegó Pero nos llegó tu comentario, vamos a tomarlo en cuenta. Te respondí en el comentario y haremos lo posible por profundizar en el tema. Espero que estés al pendiente, pero te prometo que vamos a responderte o tratar de responder la mayoría de tus preguntas. Pues nada, gracias por escucharnos. Comenten el tema. Ese tema igual fue un tema muy personal de camino de cada quien y pues igual nos gustaría conocer su opinión, ¿no? Y saber qué es lo que piensan al respecto. ¿Creen, no creen? ¿Por qué dejaron de creer? En fin, sean partícipes. Todo se vale. Y denle a la campanita, pinches zorras. Y si tienen ahí un tema del que les gustaría que habláramos, pues ahí escríbanlo por Facebook o por Instagram. También pueden mandar un mensajito. Igual comentarios de YouTube también están abiertos, cualquier cosa. Bueno, buenas noches. Buenas noches Nos y estamos muchas viendo. gracias, señores. Síganla pasando muy bien.